Nuestro video trata sobre el análisis del ciclo de la política pública del Código Minero, reglamentada como Ley 685 de 2001, bajo el gobierno de Andrés Pastrana. Esta política surge para aprovechar la riqueza de los recursos naturales que hay en el país, con el fin de aumentar el crecimiento económico, para incentivar la inversión extranjera minera y con ello posicionar a Colombia como el destino principal de inversión en minería de la región americana. Para el gobierno de Andrés Pastrana, en el año de 1998, aún no se tenía elaborado un código minero que comprendiera las necesidades y prerrogativas que la población colombiana, como su economía e industria, solicitaba. Estas necesidades que requería el pueblo colombiano se dieron con el fin, tanto el pueblo colombiano como su economía, se dieron con el fin de aprovechar la renta, el beneficio que traería consigo la explotación del subsuelo, como de los recursos naturales que se encontrasen allí. Debemos tener en cuenta que la explotación y el uso del subsuelo hace parte del Estado. Por ello se debe, para la explotación de recursos mineros se debe recurrir al Ministerio de Minas y Energía, como Angeominas y la Agencia Nacional de Minería, quienes son los entes de control e instituciones encargadas de otorgar las diferentes herramientas para dicha explotación del recurso. El 15 de agosto de 2001, el Congreso de la República sancionó la Ley 685 de 2001, comprendida como el Código Minero, la cual le dio origen al nuevo Código Nacional de Minería. Este código buscó la legalización de las prórrogas automáticas de los contratos mineros, disminuye en gran medida los requisitos que se deben cumplir para hacerse con un título minero. Esta ley busca dar solución a las problemáticas de extracción de recursos minerales, como de hidrocarburos. Esto con las políticas neoliberales del gobierno de César Gaviria desde los años 90, en donde buscó internacionalizar la economía nacional, valga la redundancia, y abrir paso al desarrollo por medio de la inversión extranjera y la explotación y otorgación de concesiones mineras a diversas multinacionales como empresas nacionales para la explotación de dicho recurso. John Kingdom, en su enfoque de corrientes múltiples, esta corriente de enfoques múltiples se divide en corriente de problemas, corriente de política. En la corriente de problemas se puede explicar cómo la política minera se desarrolla en medio de múltiples dificultades originadas por el subdesarrollo en el cual se encontraba Colombia para aquella época, como el desconocimiento de la regulación de la explotación minera para mitigar, controlar el daño del medio ambiente, como distintas disyuntivas y variables sociales. Cambios económicos y políticos que determinaron la elaboración de la ley del Código Minero. Para la corriente política, según Kingdom, se podría aplicar en este modelo que encontramos involucrados actores como el narcotráfico, el cual se origina el conflicto armado y que de este se deriva la violencia, como la lucha por la tierra, las problemáticas de la agricultura, como la concentración del poder. Adicional a ello, la regularización de la economía, tanto legal como ilegal, estaban siendo reformadas desde el ámbito político, por medio de la Constitución Política de 1991, como desde el ámbito económico con la internacionalización de la economía.
Para la agencia e implementación de esta política, los congresistas conforme a su partido político inicialmente ideologías dan el enfoque a la política pública para que atiendan ciertos intereses. En esto podemos observar que a partir de la Constitución del 91 se establece entonces los controles normativos del sector minero del país. Valga decir que para esto se construyeron unas entidades especiales para regular quién podía explotar los recursos mineros dentro de la nación y quiénes no. A partir de lo anterior, lo que se buscaba era mayor inversión, tanto internacional como nacional, en todos los recursos relacionados con la explotación minera. A partir de esto, entonces, se crean concesiones para poder verificar quiénes y quiénes no podían explotar el recurso minero, para poder así crear una fuente nueva de riqueza dentro de la nación, tanto de riqueza como de trabajo para la sociedad colombiana. Con la creación de ventanas de oportunidad, la necesidad de materia prima, se priorizó la extracción de recursos naturales y con la tenencia de los recursos, con la Ley 685 se busca aprovechar la extracción de dicho recurso para hacer a Colombia un país potencial de explotación minera. Con la creación de estas políticas se genera empleo y se da prosperidad y beneficios a los regímenes en donde se explotarán los recursos naturales. Con la creación del Código Minero hubo la necesidad de crear departamentos administrativos sobre el Ministerio de Minas y Energías que lograron fiscalizar, recaudar, controlar y transferir a las regiones el recurso sobre las regalías que daba las acciones mineras. Donde dado lo anterior, podemos evidenciar que el enfoque de implementación de la política pública se encuentra en un enfoque top-down que crea y evalúa, además de implementa la política pública desde arriba, desde los altos cargos de la administración pública, donde se tiende a estructurar y jerarquizar, además de centralizar todo lo que se intenta desarrollar sobre la política de minas. Con respecto a la condición de efectividad, Roth habla de 5 condiciones para que la política pública sea exitosa. La teoría sólida muestra en Colombia un logro y una estructuración del sector de minas con un buen esquema de ejecución privado, donde estas políticas será para cubrir a toda la población colombiana, en donde se le otorga facultades al Ministerio de Minas y Energía con los mismos ministerios de la misma carácter. Se integran las pequeñas y medianas, además de grandes empresas sobre mineras, para poder fortalecer este sector. Con lo anterior, la política minera 685 del 2001 busca, además de eso, articular diferentes ministerios, tales como el de Ambiente, para que se cree un control sobre las actividades mineras dentro del territorio nacional. Para esto se busca mantener y preservar los ecosistemas nacionales por los daños que pueda ocasionar la minería colombiana. De esta manera podemos ver que tanto la política minera no solo contempla las áreas de económicas sobre el sector, sino también las ambientales, dejando este sector de lo ambiental en aras del Ministerio de Ambiente. Pasados los años y con la implementación de la política 685, se puede evidenciar que hubo un crecimiento bastante amplio sobre el PIB nacional, dando así grandes beneficios a la población colombiana en cuestiones de regalías en el sector minero. Sin embargo, en el sector de petróleo y de explotación de hidrocarburos se da un mayor recaudo sobre este material. Bueno, a modo de conclusión, la sociedad colombiana debe tener especial cuidado con las leyes que hace el gobierno, pues siempre buscarán beneficiar a la población, pues no siempre buscará beneficiar a la población, ya que en muchos de esos casos pueden afectar al medio ambiente, el ecosistema y a las mismas personas en su integridad. Es importante la minería como medio de producción financiera,
ya que contribuyen al desarrollo económico colombiano. Sin embargo, no se debe olvidar que la minería legal es algo excluyente, a pesar de los esfuerzos que vive haciendo el gobierno por dar empleo y legalizar a los mineros irregulares. Todavía son muchas las personas que viven de la extracción ilegal de minerales y que no pueden legalizarse, bien sea porque no tienen los recursos para poder hacerlo o porque no están trabajando para una mina controlada por una mina, es decir, bien sea porque no se puede hacerlo debido a que están trabajando para una mina controlada por un grupo al margen de la ley, o en donde se estima que al menos 22 minas en territorio colombiano son controladas por las FARC. Las zonas de control de las FARC, donde este grupo insurgente tiene el control de las minas, lo único que le ha dejado dicha población o poblaciones en cuestión es el desplazamiento, la violencia, el hambre y el abuso por parte de los insurgentes hacia la población en materia de derechos humanos. Por eso es tan importante que el gobierno acceda a facilitar a los mineros irregulares y pequeños que puedan y se le facilite la vinculación a la minería legal y reglamentada en el Código Minero, el cual es un gran elemento para el desarrollo de la economía colombiana. No se debe olvidar que gracias a las políticas pensadas por el gobierno de Virgilio Barco en el año de 1986, se logró la creación de políticas públicas de internacionalización de la economía, en donde las continuaron gobiernos como el de César Gaviria con la apertura económica en 1994 y el de Andrés Pastrana en 1998 y en el 2001 con su posibilidad de creación y implementación del nuevo Código Nacional Minero. Por último, este Código Minero tiene las herramientas requeridas para la internacionalización de la economía. Le da paso a Colombia como uno de los países con mayor explotación en América Latina de minería y adicional es uno de los países con mayor desarrollo en materia de explotación de recursos naturales. En materia de arroz podemos observar que la evaluación de la política pública es una evaluación expo comitente, donde se evalúa totalmente, se evalúa desde sus principios de la política de implementación hasta su momento final de culminación. Esto para poder evaluar y ajustar las políticas públicas dependiendo de todas las problemáticas que ésta pueda tener sobre su implementación como tal. De tal manera podemos encontrar que la evaluación comitente se encuentra en la política 685 del Código de Minas del 2001, radicada por el presidente Andrés Pastrana.